Muy bien, señores, bienvenidos a nuestra sexta edición del podcast Cultura Corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. El día de hoy tenemos un tema muy relevante para el instituto, en el que pues compartiremos el diálogo con dos expertos, dos profesionales en la consejería y con vasta experiencia. Y pues antes que nada quiero dar la bienvenida, ingeniero José Luis Sandoval Reynoso, bienvenido, y Eugenio Godard, ¿sí? Zapata, bienvenido también. Nos complace muchísimo el tenerlos en este diálogo. Como ustedes saben, el tema de gobierno corporativo es el eje rector del instituto, es la práctica corporativa por excelencia. Entonces, pues hoy nos acompañamos de dos grandes trayectorias para discutir el tema. Y sobre todo, el elemento más interesante de la fórmula de la gobernanza, que es el consejero independiente, ¿no? Que le da objetividad técnica, aporta la técnica y le da ese diálogo imparcial a todos los temas retadores de la administración. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, quiero compartirles un poco la semblanza del ingeniero José Luis Sandoval Reynoso. El ingeniero es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara. Realizó su vida profesional en el mundo de las llantas en la compañía hulera Euskadi y participó como miembro de un comité evaluador de Grupo Carso para definir situaciones de diversas empresas y, en su caso, recomendar la adquisición de las mismas por parte del grupo propiedad del ingeniero Carlos Slim Malú. Bajo su dirección, Mexicana de Lubricantes se convirtió en una de las dos empresas del ramo más grande del país y en la compañía mexicana con mayor actividad internacional en el sector. Es consejero independiente certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y con experiencia en este tenor en empresas medianas y familiares. Ha publicado diversos artículos sobre el tema del manejo de las empresas en situaciones complicadas y sus alternativas de supervivencia y consolidación. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Ángel. Un gusto. Y por otro lado tenemos a un personaje muy relevante también para la vida de nuestro instituto, el señor Eugenio Godard Zapata. El ingeniero, a lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en innumerables actividades de la industria electrónica. Desarrolló la oferta de valor de algunas de las empresas, tiene experiencia en la política industrial, nuevos proyectos en manufactura, competitividad de México en un entorno global, elaboración de política industrial del sector de la alta tecnología. Inició su carrera en IBM México como ingeniero de sistemas y colaboró como especialista de teleprocesos y gerente de la industria financiera en la Ciudad de México. Es especialista de calidad, comercio exterior, finanzas, y ha cursado programas como el de gobernabilidad corporativa para consejeros independientes de nuestro instituto. Ha presidido la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática, CANIETI. Es consejero del Instituto Jalisciense de Tecnología de la Información, IJALTI, vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, entre otras. Es presidente y consejero independiente de consejos de empresas medianas y promotor de empresas para el levantamiento de capital. Mantiene activa presencia en cámaras y asociaciones de Jalisco, buscando la competitividad y crecimiento de los sectores del Estado. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias. Pues muy bien, señores, pues vamos a abrir el diálogo el día de hoy. Les comentaba que el tema de gobierno corporativo, sin duda, es la práctica corporativa más retadora que promueve el instituto y del propio modelo de gestión que promueve. Incentiva, como ustedes saben, la competitividad, la productividad,
va a propiciar una instancia de transparencia y rendición de cuentas para los ejecutivos y evita conflicto de interés, ¿no? Tanto del equipo operativo como de los propios accionistas, que desde arriba quieren meter la mano, ¿no? A la operación. Entonces, es una instancia de control que aporta muchísimo en la gestión empresarial y le reitero, el instituto la considera como la práctica corporativa por excelencia porque detona el resto de las prácticas que consolidan la profesionalización de la empresa. Bajo este tenor, el gobierno corporativo pues, no nada más instaura o nos obliga a instaurar un consejo con consejeros independientes y patrimoniales y relacionados, sino que incentiva la profesionalización para que a su vez esa alineación de la compañía pueda propiciar un diálogo altamente profesional en el consejo. Entonces, bajo este tenor, quisiera arrancar el tema, José Luis, contigo, partiendo de que uno de los ingredientes fundamentales del modelo es la participación del consejero independiente, que aporta esa visión objetiva, imparcial, técnica en el diálogo, ¿no? Estamos convencidos que es un ejercicio de humildad de los accionistas porque se acompaña con especialistas para ejercer la administración de manera responsable. Entonces, bajo este tenor, ¿cuál es, en tu experiencia, la principal aportación que ofrece el consejero independiente? Bueno, mira, Ángel, yo diría que algunas, no solamente una. La primera de ellas seguramente tiene que ver con compartir la experiencia que a nosotros nos tomó décadas conseguir. Sí. ¿No? También ayuda el hecho de que la experiencia profesional, si esta fue realizada en empresas transnacionales, internacionales y demás, de alta competitividad, pues esto nos generó a nosotros en su momento un aprendizaje muy importante que ahora podemos compartirlo. Sí. Así en términos generales, si uno compara una gran transnacional contra una empresa familiar, mediana en el país, probablemente la principal diferencia sea la ausencia de procedimientos establecidos que ayuden a que la maquinaria funcione. En algunas de estas empresas estos procedimientos no existen. Hay que recordar que estamos hablando en su mayoría de empresas familiares que nacieron bajo la visión de un personaje que realizó una labor de gran mérito, es decir, arrancar una empresa, pero lo hizo sobre su visión personal. Y esto seguramente generó éxitos porque la empresa se consolidó, pero al paso del tiempo resulta que esa visión ya no es enteramente suficiente para poder llevar a la empresa por buen rumbo. Se requiere metodología, se requieren procedimientos y que son terrenos que normalmente son terrenos un tanto desconocidos para estos personajes. Entonces, el poder trasladar nuestra experiencia a poder consolidar, sistematizar, institucionalizar una empresa es seguramente una aportación importante. Y esto tiene que ver con seguramente ayudarles a que no tengan tantos tropiezos, porque nosotros les podemos ahorrar algunos o varios tropiezos y poder simplificar esa labor de consolidación e institucionalización de la empresa. La otra tiene que ver con el nivel de angustia. Déjenme tratar de explicarme. Uno llega, encuentra a una persona que hace 10, 20, 30 años fundó una empresa, que fue exitosa en su momento, que hizo de ella su patrimonio familiar y además su esquema de autorrealización. Sí. Y de pronto esa empresa a la que le dedicó su vida empieza a tener tropiezos, a veces por cuestiones externas, movimientos financieros internacionales raros, el COVID, por ejemplo, o bien la transición generacional, que es la otra variable. No necesariamente los hijos tienen la estatura profesional de los padres, o incluso su visión, o el amor por una empresa que heredaron, no fundaron. Y sobre esa base te encuentras con que el patriarca
de pronto tiene, ante una situación desafortunada de su empresa, la angustia a un nivel muy alto. Sí. Cuando uno llega, normalmente se encuentra con que son problemas más o menos similares, que no son tan graves como esta persona los percibe, pero los percibe así porque hay un nivel de angustia natural por el hecho de observar cómo la empresa a la cual dedicó su vida está en peligro. El llegar a aportar esa experiencia también necesariamente tenemos que aportar tranquilidad. Hablar con ellos y decirles que sus problemas no son tan graves, que si esto se ataca bajo un cierto orden y sistema, seguramente sus problemas se podrán resolver. Y conforme esto se detona y los resultados empiezan a mejorar, no solamente se ve la mejora en el estado de resultados, se ve la mejora en la angustia de ese personaje. Sí, claro. Le platicaba yo a Eugenio antes de entrar a cámaras, que el otro día me pasó un detalle muy simpático, sí, porque el patriarca, un hombre de más de 80 años, al observar que las cosas empezaban a mejorar, se me acercó después de la junta de consejo y me dijo: ingeniero, quiero darle las gracias. Yo hasta un poquito en broma le dije: vámonos esperando a que la cosa termine de consolidarse, sí, y luego me da las gracias. Ahorita me parece un poquito prematuro. Me dijo: no, yo creo que la situación va por buen camino y quiero decirle, y ahí no pudo continuar la conversación porque se le derramaron las lágrimas. Esto no solamente tiene una participación puramente, digamos, empresarial, también tiene mucho, sí, que ver con las personas como tales. Sí, sí, sí. Y hay que recordar que esas personas que fundaron estas empresas pequeñas o medianas son responsables de un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto del país. El PIB del país no está relacionado con Bimbo o Carso o Televisa. Hay un número enorme de empresas pequeñas y medianas que son las principales aportadoras del, sí, Producto Interno Bruto del país, y por lo tanto no solamente merecen toda la atención, sino que es, claro, extremadamente relevante para el país que esas empresas progresen. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Y fíjate que te escucho y se me vino a la memoria a lo mejor una anécdota que no la traes tan clara, pero para mi trayectoria se marcó porque recuerdo que en algún momento de la vida de un proyecto personal llegó la oferta de compra. Y fue bien interesante porque recuerdo que te hice una llamada y me dijiste: a ver, vente muchacho, vamos a razonar el tema. Y en cuestión, no te puedo decir de minutos, porque sí me le dedicaste un tiempo. Y recuerdo que sentado y tú ahí haciendo las anotaciones y sobre las preguntas que ibas haciendo. Y cuando terminas la intervención, recuerdo que me avientas en la silla y te pones ahí a un lado y dices: a ver, con todo esto que estamos viendo, ¿venderías? ¿Qué es tu pregunta, no? Y recuerdo que te dije: de tonto, ¿no? De tonto vendo. No es el momento. Exacto, muchacho, exacto. Ya te quedó claro. Y le digo: no, sí. O sea, ya me quedó claro, pero ¿por qué no lo tenía tan claro? ¿Por qué traes la presión en la cabeza? ¿Sí? Pues por supuesto, sí, vamos a decir. Traes la presión del proveedor, del pago. Por supuesto, mira, ¿cuál es la otra gran ventaja de nosotros como consejeros independientes? Que no traemos el nivel de angustia, sí, que representa el tener todo tu capital de vida, claro, en riesgo. Claro. Y eso te genera la posibilidad de tener un punto de vista mucho más objetivo, sí, observado o generado desde la tranquilidad de que no es tu patrimonio el que se está jugando, sí, y por esa razón tenemos la obligación de tener juicios más objetivos y más certeros, claro, para ayudarle a esa persona que no tiene en ese momento el pensamiento, sí, más claro, porque trae un nivel de angustia alto, sí, porque está arriesgando su patrimonio y su capital de vida. Entonces, esa es nuestra gran ventaja también. Sí. Y yo creo que lo más relevante, porque para mí fue impactante, porque me remata diciendo: ¿y a esto te dedicas? Yo sí, pero es diferente la teoría con la práctica. Claro, esas dos cosas que a veces no se llevan. Entonces, no, la verdad es que sí fue una anécdota personal que viene precisamente con lo que nos compartes de este fundador, ¿no? Que trae una angustia
a nivel incluso ya de afectación de salud, por es. contener a la compañía. Así Entonces, es. no, muy interesante. Ahora paso contigo, Eugenio. Antes de abordar la pregunta, quisiera también hacer un pequeño preámbulo sobre el tiempo en el que estamos, ¿no? Porque acabamos de lanzar el año pasado nuestra encuesta nacional de gobierno corporativo y los datos fueron relevantes. Sobre 340 empresas que se encuestaron a nivel nacional, el resultado más concreto es que el 49% de las empresas se administra a través de consejos de administración. El 51% con administrador general único. Es decir, ese accionista, fundador, es el que contiene las decisiones y la administración. Entonces hay un gran reto en la cultura mexicana. Pero hay otro dato revelador: del 49, solamente el 54 tiene consejeros independientes. El resto son nada más patrimoniales, está conformado por accionistas. Por tanto, pues la visión y la administración se ejerce con los recursos que tienen esos personajes, ¿no? Que muchas veces es limitado, ¿sí? Se basa a la experiencia en su empresa y sin mucha técnica en administración, más por el feeling del pulso, ¿no? Del conocimiento que tienen de su industria, pero no de la administración. Entonces, muy cuestionadas esas empresas de la objetividad e imparcialidad en las decisiones. Y sobre todo el cuidar los intereses de los terceros. Con ese contexto y basándonos en este resultado de 2023, que es cuando publicamos nuestra encuesta, y parados en abril 24, quisiera preguntarte cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los independientes en esta nueva dinámica, ¿no?, que se ha estado generando. A mí me sorprende que sea tantos consejos de administración. Sí. Por lo que yo he tenido oportunidad de participar hay un largo camino entre que les cae el 20 que necesitan un tipo de consejo, Sí. y normalmente prueban con un consejo consultivo Sí. antes de dar el paso formal en asambleas, con firmas, con responsabilidades fiduciarias. Sí. Entonces el 49 me gustaría entender después en el estudio qué tantos de esos que contestaron sí tengo Sí. apenas están probando, ¿no?, el kinder o la primaria Sí. de un verdadero consejo de administración. Yo he tenido muy buena suerte, ¿no? O sea, no vivo de esto, pero tengo 5 años que saqué las banderitas de, oigan, si me quieren rentar estoy disponible. Y me he dado como la posibilidad de elegir. Sí. No era un buffet grandísimo, pero he tenido consejos de administración, consejos consultivos, y yo te diría otro que pinta para consejo de administración, pero es meramente ahorita un consejo de innovación, Sí. de profundo fondo cultural, pero gestiona la empresa, prácticamente es cómo podemos trascender desde el punto de vista de valor agregado, es muy técnico, ¿no? Sí. Está padrísimo eso. En los 3, que digamos son las empresas grandes, soy consejero independiente, y hay otra serie de empresas en donde yo veo más difícil como consejero independiente, porque la gente tiende a pensar que si soy consejero independiente encontré una cadenita de revenue, ¿no? O sea, por aquí voy a ir jalando una iguala, me voy a hacer, lo cual ya no te hace independiente. Sí. O sea, capaz que tu firma no tiene suficiente gente en la recepción que quiere ser tu cliente, y entonces te afilias a ser consejero independiente y a ver si por aquí pega. Y creo que esa es la gran tentación que tenemos que limpiar, a que la gente quite, ¿no? O sea, contrata un servicio, contrata una asesoría, etcétera, pero no tiene que ver con una consejería. Incluso en todos los niveles, si eres mentor, si eres consultor, si eres todo, separemos las cosas, ¿no? Cuando las empresas así lo hacen o pasan, diría yo, es muy padre, porque te buscan, un poco con el relato que hacía José Luis, es porque la mayoría de los directores o de los fundadores pasa, como seguramente le pasó a José Luis o a mí en algún momento,
que uno está completamente solo, ¿no? Sí. Estás arriba de la pirámide, todo el mundo te ve como si tú fueras la empresa y tú de repente, ¿y ahora con quién lloro, no? O sea, ¿a quién le puedo preguntar? Sí. Y las puertas, ¿no?, del sésamo se abre cuando hay consejeros independientes en donde te das permiso, Sí. tú como dueño de la empresa o empresario patrimonial Sí. o lo que sea, de abrirte tus miedos. Sí. Y es como un coqueteo, ¿no? Como un flirteo. Te medio digo lo que pudiera platicar, pero no es lo que yo piense. O sea, los primeros, desde que te entrevistan o te invitan a un café, una comida y todo, como que están pensando. Y tú, por otro lado, pues no lo conocías, alguien te recomendó, lo cual ya todo me ha venido por recomendaciones, que esa sigue siendo, yo creo, la mejor forma de empatar. De entrar. Y también te estás dando permiso de hacer preguntas tan bobas, que el cuate o la señora le cae bien, ¿no? Y entonces hacen clic y empiezan a elaborar, ¿y qué has pensado? ¿Y qué tipo? Si es consultivo, ¿y como cuántos seríamos? ¿Y a quién de tu gente? ¿Y hay otros patrimoniales o tú eres Sí. familiar? Y entonces si te engarzan desde inicio, como que puedes orientar un poquito ellos han apostado, ¿no? Tienen el patrimonio, son los dueños, ¿verdad? Y tú representas a ese ente anónimo que se llama empresa. Entonces la empresa, ¿no?, como representante de la empresa, que no es un carácter legal, puedes decir, a mí como empresa no me gusta lo que estás diciendo. Claro. Y eso, y mantenerse esa forma, te hace un tercero en discordia muy agradable, ¿no? No eres accionista, Sí. no eres directivo, pero pues, te das cuenta que hay contradicciones, y hay cosas que no amarran, y entonces puedes decir, el emperador está desnudo, o esto es una barra basada, o hay aquí una contradicción, Sí. o hay conflicto de interés en lo que sea, y me ha tocado discusiones fuertísimas que hay conflictos de interés Sí. que la gente no percibe. Sí. Y entonces un mecanismo de defensa, porque llevan 10, 15 años haciendo ciertas cosas, Claro. le dices, otra vez, vámonos por las piedritas, o sea, esto no, si tú quieres crecer la empresa, yo creo que es eso, Sí. ser terco y acoplarse, voy a permitirme, como a la madurez de cada uno de tus interlocutores, ¿no? Sí. ¿En qué momento de su ambición a institucionalidad realmente le va a llevar 2, 3 años, lo quiere hacer de entrada, o si tiene otros socios, que eso para mí ha sido un descubrimiento increíble, es vaya la variedad de socios y la cantidad de cosas que se ventilan en un consejo, como en esas familias de leyenda, y te dices, qué cosa, ¿no? Y eso hace que el tiempo sea o infinitamente largo, Claro. o completamente perdido, porque al final es no. Entonces es que no tenía nada que ver con la moción, Sí. sino por quién lo puso o Claro. quién lo dijo. Entonces tienes que darte otra vez tiempo. Ya no sé si me salí de la pregunta. No. Pero yo creo que es lo atractivo ser un consejero Sí. independiente, de hacer una frescura Claro. en el guiso al que te anime, ¿no? Es Sí, un nuevo sí. sabor, es algo independiente, es Sí. algo que puede hacer que el sistema que está medio en equilibrio se rompa, Claro. para que busque otro momento de equilibrio que sea mejor o más funcional, creo yo. Sí, sin duda. Y lo que yo enfatizaría, y creo que lo vamos a ver más adelante, es que también es donde impera toda la experiencia, y ahí la podemos capitalizar, ¿no? Extraerla de los independientes, porque nos van a acotar el aprendizaje. Entonces, sin duda, comparto totalmente tu idea con este razonamiento. Ahora, antes de pasar a la siguiente, José Luis, quisiera compartirles que en alguna ocasión me tocó compartir con estos personajes en el campo de acción, en una de las compañías, y hablabas precisamente de esta tentación que tenemos los independientes de combinar la prestación de servicio, ¿no? Y recuerdo la actitud de Eugenio cuando el consejero independiente explicó la estrategia, si recuerdas, que le decía, ¿y tú qué tienes que ver con el plano? ¿Por qué terminas explicándolo? Y pues bueno, se confesó que él había realizado ese servicio, ¿no? Con la compañía. Y recuerdo muy bien la actitud, válgame Dios, ya ahora estamos en conflicto de interés, me van a limitar la opinión que tengo de la estrategia.
ya no quiero decir la calificación que le diste, pero sí fue una de las anécdotas que a la fecha seguimos compartiendo en el instituto, ¿eh? Los dos me han dado de qué hablar. Mal o bien, pero sí, sigue no, hablando. pero no, yo sigo hablando, porque creo que pues la vivencia, ¿no? Es lo que al final enriquece una práctica, y más que estamos promoviendo con tanto énfasis, porque es muy, muy tentadora. Estamos en la mesa de decisión con los accionistas, entonces si saben que tenemos experiencia y sabemos, va a ser muy fácil que nos jalen a la consultoría o al acompañamiento, pero sin soltar la consejería. Y ahí estamos en el conflicto. Entonces sí necesitamos mucha conciencia, más del consejero independiente que sabe que es conflicto de interés, pero también de los accionistas que forzan un poco, ¿no? Sí, si me permites hacer un comentario siguiendo con este asunto. Ahorita estaba recordando una situación que me sucedió hace relativamente poco tiempo. Me llaman de una empresa, me llama el dueño y me dice, yo quiero institucionalizar la empresa. Y le dije, ¿para ti qué significa así institucionalizar? Y me dijo, bueno, yo ya no quiero ser el director general, quiero ser presidente del consejo. Entonces necesito que me ayudes a conformar la organización y quisiera que tú entrevistaras a la gente y dijeras cómo van las cosas. Le dije, oye, tú quieres dejar de ser director general y quieres que yo sea el director general, porque eso es lo que me está pareciendo que quieres. Y le dije, y déjame decirte que así no es la situación, ¿verdad? Porque yo necesito precisamente mantener mi independencia sobre el concepto. Entonces, si tu versión de institucionalizar es que tú ya no quieres ser el director general, pues entonces vas a tener que contratar uno. y con mucho gusto sobre ese contexto empezamos a trabajar. Pero sí se dan ese tema de confusiones, que incluso ni siquiera me parece que sean de mala fe, simplemente es cuestión de desconocimiento, y que ahí me parece que también tenemos algo por hacer, que es proporcionar orientación en ese sentido. Totalmente. Mira. Y fíjate que ya entraste a la segunda pregunta que quería dirigirte, porque te quería preguntar que en tu experiencia, ¿cómo debemos lograr la profesionalización de los consejeros independientes? Porque hay personajes que se creen Superman. Acabas de tocar un punto medular. Les platico una anécdota. Dicen que una de las señales de que se empieza a ser uno viejo es que empieza uno a contar anécdotas, y yo ya estoy preocupado porque ya me salen las anécdotas a cada rato. Muy ¿no? natural. A pesar de los jóvenes. A pesar de los jóvenes. A pesar de los jóvenes. Entonces, el tema aquí es cómo yo siempre he pensado que entre los consejeros, incluso entre los conferencistas, y permítanme hacer esta comparación, cuando tú asistes a una conferencia, en mi experiencia hay dos tipos de conferencistas. Los que llegan a exponer un tema en un nivel extremadamente técnico, con la idea específica de impresionar al auditorio, aunque el auditorio no entienda nada de qué se trató el asunto. La otra es el conferencista que incluso trata de suavizar los temas muy técnicos para asegurarse de que el auditorio está entendiendo cabalmente el fondo del mensaje que se pretende transmitir. También me he encontrado consejeros cuyo propósito específico es llegar a impresionar a los accionistas. Y a veces se sueltan una serie de conceptos que estoy seguro que el que los emite sabe que son conceptos que los accionistas nunca han escuchado en su vida. Y entonces uno empieza a pensar que cuál es el enfoque, cuál es el propósito de hacer ese tipo de intervenciones. Volviendo a tu pregunta, nosotros ¿para qué estamos allí? El concepto básico de nuestra intervención es generar valor en términos de transmitirle conocimientos y experiencias a unas personas que no las han vivido todavía, pero que nosotros necesitamos asegurarnos
de que esos conceptos sean cabalmente entendidos, aunque a veces tenga que explicarlos a nivel de palitos y manzanitas en un pizarrón, ¿no? El otro día me preguntaban, oiga, ingeniero, ¿qué necesitamos para empezar las reuniones? Le dije, bueno, necesitamos una sala de juntas donde esté el presidente del consejo, el director general y todos los directores de área, porque vamos a empezar a revisar resultados de la empresa. Entonces necesito una pared con una pantalla donde se puedan proyectar los números y necesito un pizarrón grande. Me decían, ¿para qué quieres un pizarrón grande? Porque esa es mi manera de asegurarme de que los conceptos sean cabalmente entendidos. Entonces, ¿cuáles son nuestras obligaciones básicas? Transmitir esos conocimientos o esos procedimientos que no existen en la empresa y que uno observa que son los causantes de la problemática. Asegurarse que las personas los entiendan y que se establezcan los procedimientos para que estos conceptos se pongan en práctica de manera sistemática. Sí. Les doy un ejemplo básico. Resulta que hay algunas empresas donde realizan su corte mensual y sacan su estado de resultados, por supuesto, y alguna serie de parámetros, presupuestos, objetivos, etcétera, etcétera, pero los resultados no los dan a conocer con el grupo que los ejerce porque consideran esto como una información confidencial. Confidencial, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo diablos la gente va a saber cómo va la empresa si no le transmites la información básica? Y sobre todo, si no le estableces metas y procedimientos específicos que sean el resultado del análisis de la problemática. Yo les decía, una revisión de resultados mensual tiene que ver con que tiene que ser un ejercicio sistemático. Todo el mundo, o por lo menos los porcentajes relevantes, tienen que saber cómo va la empresa. Totalmente. Responder la pregunta básica, ¿la empresa está ganando dinero o está perdiendo? La primera pregunta, la más básica de todas, ¿estás ganando o estás perdiendo? Y yo les decía, vamos a revisar los resultados, vamos a analizarlos, y todos los asistentes tienen que estar preparados para responder 3 preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cuáles son los resultados del mes anterior que se va a proyectar en términos de cumplimiento de presupuestos, estado de resultados, resultados por área, lo que se acostumbre a hacer? Porque eso fue lo que pasó. Sí. La siguiente pregunta es, ¿por qué pasó lo que pasó? Sobre todo cuando los resultados no son buenos. Sí. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Con qué áreas está relacionado? Entonces, tienen que venir con ese resultado ya conocido, ya revisado y diagnosticado, para que puedan explicar el por qué un mal resultado sucedió. Y la tercera pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Y lo primero que ello implica es pues, que la información se dé a conocer. Con todas las gentes que participan de una manera relevante en la operación de la empresa. Acompañarlos en el diagnóstico. A ver esto, ¿por qué pasó? ¿A qué se debe? Y yo les decía, hay algunas reglas que hay que seguir. Primero, todo el mundo tiene que decir la verdad. No se vale decir mentiras. ¿O justificar? Sí. Y no se vale echarle la culpa a otra persona. Sí. Yo les decía, si alguien llega a esta junta, levanta la mano y dice, este problema que está aquí fue el resultado de un error que yo cometí, a esa gente en primera instancia se le va a respetar. Porque está asumiendo el error, tiene la valentía de decirlo y sobre todo está generando información fidedigna que va a llevar a encontrar la causa raíz del problema más fácilmente. Yo les decía, esto se parece un poco a las investigaciones de un homicidio, ¿no? Si llegas y entrevistas a los testigos y todo el mundo te dice la verdad, entonces encuentras pistas verdaderas. Entonces la posibilidad de encontrar al asesino se vuelve mucho más fácil. Mientras que si alguien empieza a mentir, o justificarse, o echarle la culpa a los demás, lo que está sucediendo es que están llegando muchas pistas falsas que hace mucho más complicado encontrar la causa de raíz del problema y resolverlo, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos que son muy básicos, vamos a decir, yo no estoy hablando de algoritmos, estoy hablando que alguien se levanta y diga, yo tuve la culpa, o que también se valga decir, fíjense que este problema está en mi área,
pero no sé cómo resolverlo. Necesito ayuda. Sí. Y ahí es donde la aportación se vuelve relevante. Claro. La otra es no asumir la actitud, es una opinión muy personal, no asumir la actitud de que yo soy, digamos, una figura muy relevante y ustedes son unos tontos, porque he visto a algunas gentes hacer eso. Sí. Y para empezar, ni nosotros somos la figura más relevante del mundo, ni ellos sean unos tontos por definición. Lo que sucede es que se están enfrentando a una problemática que a veces es nueva, con frecuencia es nueva para ellos, y que simplemente son terrenos desconocidos que ellos no han pisado, pero nosotros sí. Y eso hace relativamente fácil el poder generar mejoría en la situación, siempre y cuando asumamos una situación de empatía. Yo empezaba a preguntarles, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y utilizo con frecuencia la expresión, mira, para empezar yo te vengo a ayudar, yo no soy agente del Ministerio Público, yo no voy a sacarte información para luego usarla en tu contra, como le hacen en los juicios, ni te voy a meter a la cárcel, ni voy a pedir que te despidan, yo vengo a ayudarte. Confía en mí, suelta toda la información, vamos a revisarla juntos y vamos a encontrar una solución del problema. Ese tipo de situaciones tan básicas, a mí en lo personal, es experiencia propia, me ha ayudado mucho a que la gente se abra, Sí. suelte su problemática, suelte sus temores, confiese su ignorancia sobre ciertos temas, y eso facilita muchísimo la ayuda y el apoyo para generar una situación sinérgica, pues, ¿verdad? Sí. Por ahí me iría yo. Muy bien, ¿no? Pues padrísimo. Y pasando contigo, Eugenio, vamos a entrar en un tema un poquito más profundo porque vamos a hablar de compromiso, ¿no? Y compromiso de los consejeros. Como lo comentamos en el preámbulo del concepto, el independiente es ese ingrediente, pues, contundente que le da el modelo porque aporta esa visión objetiva, imparcial, técnica al diálogo y sobre todo en un término de administración. Entonces, pues le da seguridad a los terceros, ¿no? Interesados en la compañía, en esa conducción ética y sobre todo, pues, de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, sabemos que hay una gran diferencia entre tener un consejo legal y uno consultivo. Y tiene que ver con la responsabilidad fiduciaria o civil de los consejeros, en el que pues ya nos asumimos administradores y hay consecuencias en la falta de probidad o de lealtad con la información que recibimos. Bajo ese contexto, ¿cuál es tu experiencia en ese compromiso que asumen los consejeros, en esa conducción ética, en esa proyección de las empresas al futuro? Yo he tenido muy buena suerte, que Sí. también se agradece, ¿no? Sí. Pero habría que tomar. Hay consejeros que se comprometen y realmente se dedican muchísimo. Uh-huh. Hay otros consejeros que están comprometidos, pero hace falta 2 o 3 minutos de chispa extraordinaria para que en un consejo te develen una verdad que ha estado escondida ahí y que de repente en 2 o 3 preguntas dices, pues por algo lo invitaron, ¿no? Sí. O sea, sí, ha pasado sí. por abajo de nosotros 3 o 4 sesiones y de repente que Llega. parecía dormido, Ajá. pues lo bajar. Entonces yo creo que es un poco como en muchos juegos de equipo, ¿no? Sí. Hay gente que sabe meter los goles o conecta de jonrón y hay gente que está en el medio campo armando, dando mitre y 300 par. Uh-huh. Entonces en ese sentido yo creo que es un poco el estilo y un poco la necesidad, ¿no? La mayoría de estos estrellas que voy a poner así como outliers, ¿no? Sí. Normalmente trabajan solos. Yo diría que es un poco más mi estilo. Sí. Lo mío es como mover a los directivos de la empresa para que se muevan a otro movimiento o actitud de atrévete a decirlo,
o pide que te ayuden, o presenta el caso, o etcétera. Entonces parecería que yo dedico más horas, que en tiempo puede ser real, Sí, pero porque el efecto es a través de la organización misma, ¿no? No he encontrado, incluso cuando hemos estado, que ni siquiera son consejos consultivos formales, Sí. pero más de pro bono hacia industria o compañías chicas y medianas chicas, que los consejeros se van mucho más de lo que uno, o sea, he tenido consejeros que prácticamente adoptan a la empresa sí. porque pasaron por eso, o sea, Sí. entonces vienen y visitan. Entonces alguien de la Ciudad de México o de León viene y le dedica una semana a entender bien, que es como, no manches, esto valdría una millonada, y el tipo es porque quiere ayudarte, ¿no? Sí. Entonces no es necesariamente un consejero independiente, pero el compromiso o la verdadera vocación de hacer algo con lo que a nosotros nos pasó, y que lo voy a poner, de alguna manera fue situacional y de gratis. Tenemos mérito porque no tiramos el plato de sopa, ¿no? Sí. Pero hay muchas veces que no hicimos nada para que el plato estuviera ahí y ya tuviera sopa. Sí. Pero el mérito Sí. es que no se te caiga y que Claro. puedas hacerlo crecer. Pero en ese sentido es, híjole, o sea, hay mucho más Sí. que uno puede participar. Y yo creo que si tocas eso, Sí. el compromiso está ahí, ¿no? O sea, y viene, bueno, estamos aquí, primero somos los dos ingenieros químicos, Así que es. también yo creo que somos un poco tercos en muchas cosas, Sí. pero también tiene que ver con un momento generacional Sí. en el que dices, sale, ¿no? Es cuestión de colaborar y de replicar, Claro. como una especie de pirámide, ¿no? Del que esto vaya dando. Y además es padrísimo, porque de repente el que te está entrevistando es un tipo de 35 años, ¿no? Que tiene unas ideas y todo, y dices, es que voy a aprender muchísimo. O sea, le decía yo a José Luis antes de entrar en cámaras, como dijo, que estás pateando tu obsolescencia gracias a que te están invitando a una compañía que no está muy bien definido cómo va a monetarizar lo que se le está ocurriendo, pero ya está en esas. Entonces yo creo que es un ganar-ganar, pero una necesidad real de hacer pro bono. O sea, uno Sí. puede ir a visitar a los enfermos o ir a los asilos o ayudar Sí, claro. a FM4, ¿no? Lo que sea, que tiene su mérito. Otra, puedes hacer algo de lo que sabes que pudieras tener un efecto replicador mayor. Y yo creo que eso está boyante, ¿no? O sea, Totalmente. No, y fíjate, Eugenio, que te escucho y también me viene a la mente pues este acompañamiento que han tenido ambos hacia el nacimiento y el impulso del Instituto de Mejores Prácticas. Y sí es como el dolorcito del ejercicio, ¿no? Que, o sea, sabes que es dolor, pero que es necesario. Porque, ¿cómo me estresan, en los consejos? ¡Qué bárbaro! O sea, cosas que para el equipo operativo es muy obvio, pues muy viable. En 3 patadas nos lo desacreditan y nos lo retan y terminamos convencidos que no teníamos la visión completa, ¿no? Entonces, sí es algo... Fíjate que quisiera agregar algo de lo que estás comentando que se me hace muy importante. Una de las razones por las cuales yo decía hace un rato que no hay que asumirse como la crema innata de la intelectualidad, interaccionando con gentes de un coeficiente intelectual bajo, cosas por el estilo, tiene que ver con el hecho de que uno tiene que entender también la posición de la persona que está recibiendo esos impactos. Sí. Y entonces, de lo que se trata es que los conceptos sean claros y contundentes, pero no demoledores. Sí. Hay que recordar que estas personas están recibiendo un cuestionamiento de su accionar tal vez de años, y que a nadie le gusta que de pronto le digan, fíjate que lo que has estado haciendo durante 10 años está mal. Entonces, también hay que buscar las formas. Sí. Hay que, digamos, suavizar el concepto, no dejar de ser claro, pero aún en términos de claridad también hay modos de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el objetivo que uno busca. Es decir, tú vas a llegar a aportar valor. ¿Qué significa en este caso aportar valor?
poder transmitir esos conocimientos, esas experiencias, hacer notar las cosas que no van bien, pero de un modo que sea propositivo, porque estamos en el entendido que nuestra estancia en las empresas es temporal, Sí. que uno va a transmitir conocimientos, experiencias, buscar que se implementen e irse. Y entonces, el llegar y decirle a una persona, fíjate que eres el más tonto que he encontrado en mi vida, no es para nada un buen comienzo de una relación. Y además que no es cierto. Hay que recordar también que esas personas, sobre todo los empresarios, tuvieron la visión, el coraje de hacer sus empresas y mantenerlas durante muchos años, y a lo mejor tienen cualidades que uno como independiente no tiene, ¿eh? Claro. Y que también hay que apreciar, y que hay que saber valorar y hacer sinergia con ambas cosas, ¿no? Tú me conoces desde hace muchos años, Sí. y en algunas épocas fui conceptualizado así como medio duro, pero conforme se fueron dando el paso de los años entendí que ese tipo de cuestiones también hay que suavizarlas. Bien. Sobre todo cuando ya eres independiente y que estás buscando transmitir un conocimiento, porque tú no vas a estar ahí toda la vida. Sí. Vas a estar un rato, vas a asegurarte que la experiencia haya sido transmitida y te vas a ir Sí. a empezar de nuevo en otra empresa, ¿no? Déjame con un concepto muy sencillo, porque somos Adelante. ingenieros químicos. El catalizador, las Sí. reacciones químicas y otras Ajá. cosas, no interviene en la reacción que Sí. se trata. Nada más modifica la velocidad. Lo ralentiza o lo acelera. Y se me ocurre esa analogía Sí. inmediata, ¿no? Como consejero independiente, tú no vas a hacer la chamba, Claro. pero tú vas a hacer lo suficiente como para que el que la vaya a hacer Sí. le caiga el 20 rápido y se acelere, Claro. o si el sistema es lento, se vaya más ahí. Pero eso es lo que somos, es un Catalizador. sí, es un catalizador que dentro de muchas de las habilidades blandas, digamos, que habría que jugar. Claro. Está muy bonito. No, y rescatando tu comentario, José Luis, también ustedes lo vivieron en el consejo del instituto. El instituto lanza su seminario con todas las competencias técnicas, como lo vivieron y nos impulsaron. Pero posteriormente, con la experiencia que hemos tenido en el acompañamiento, tanto de algunos de los miembros del instituto como de los participantes en el seminario, nos sugirieron trabajar en las habilidades blandas y la templanza, ¿no? Esa mesura, esa pues, imparcialidad que tiene que ofrecer el independiente en una dinámica que por sí es compleja, porque la operación trae presión, trae conflicto, ¿no? Sin duda. Entonces, me viene a la mente, de nuevo ahí van las anécdotas, Ajá. ¿no? Alguna vez me invitaste a dar una plática al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Sí. Y llegué, porque tú me dijiste, yo quisiera que explicaras un poco el papel del auditado, ¿no? El del Sí, auditor, ¿no? sí, sí. Entonces llegué un poco antes y estaba el conferencista anterior y me senté a escucharlo. Sí. El hombre estaba haciendo uso de una serie de elementos tan técnicos que yo volteaba a ver la cara del auditorio y veía que no le estaban entendiendo nada. Y de pronto llego yo con una plática que se llamaba Busca soluciones, no cabezas. Y dije, bueno, esto va a estar muy contrastante, ¿verdad? Sí. Con el gran nivel técnico que se acaba Que de se acaba, exhibir. claro. Bueno, yo soy más partidario Sí. de utilizar incluso a veces expresiones coloquiales con el propósito de que sean los conceptos cabalmente entendidos, Sí. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, y es cuando más los interiorizas y los adoptas, ¿no? Totalmente. Porque cuando quieres memorizar la fórmula te pierdes. Entonces sí, para cerrar esta partecita, quisiera compartirles también una analogía que hay de ese compromiso de los consejeros, y espero la compartan, porque se dice que si queremos diferenciar el compromiso que adopta un consejero bajo un contexto legal y uno consultivo, se puede ejemplificar con el huevo con jamón. Porque en el huevo con jamón la gallina se involucra, participa, y en el
el puerco Está comprometido. ajá, está comprometido. Entonces, creo que esa analogía sí es clara porque al momento de asumir la responsabilidad de la administración, nos cambia el diálogo. Entonces, no nada más proponemos o sugerimos, sino hacemos que las cosas cambien, ¿no? Porque de alguna manera se nos está confiriendo. Y lo que te aseguro es que ponemos mucha atención a Sí. lo que se sienta en acta, ¿no? Sí, claro. Porque a veces esperes la votación, pero que quede bien escrito que la votaste en posición contra. Sí, que teníamos. sí, Yo sí, totalmente. ahorita que hablabas de que te están expandiendo a las habilidades blandas o Ujú. alguna o templanza, Sí, es profundamente cultural, ¿no? sí, O sea, tú estás metido en un consejo del norte o en Saltillo, por ejemplo, y ya parece que te van a dar la chance de explicar en 3 minutos lo que te puedes decir en una palabrota, ¿no? Ujú. Y así te tratan. Sí. Pero aquí, si dices media palabra fuerte, ni siquiera Sí, grosería, se ofenden. se ofenden Sí, muchísimo. Entonces también tienes que acoplarte a la cultura, a la forma y descubrir en la Sí. empresa cuál es el tono Sí, que es aceptable. Es como un protocolo. Si tú Claro. vas a China, pues no sabes nada, ¿no? Y entonces sí te sonríen y te están viendo la cara. O en India, Ajá. que hacen al revés. Los Así japoneses es, en su las tiempo. diferentes Sí. industrias o en las diferentes compañías tienes que Claro. empezar a ver cómo está para Sí. saber qué gradiente usas en cada cosa. de acuerdo. Porque no hay nada como dejar que el otro, lo que me quieres decir es esto. Sí. No podría decirlo mejor, Luis, ¿no? Sí. Pero te tardaste a veces 10 vueltas Totalmente. a que el cuate dice, a ver, en todo lo que tú me dices, y dices, ya acabamos. Sí, En la Ciudad de México también es un poco más franco, pero también hay como demasiada política. Y Sí. es lo que decía yo de los socios, o sea, hay socios que juegan justo a encontrar cuando ya se volvió agresiva la cosa o no, para Sí. que se trabe todo, ¿no? Entonces hasta la siguiente reunión. La verdad que ha sido una experiencia muy padre, Muy muy, agradable. diferente a cuando trabajas A la en una operación, compañía ¿no? muy grande. y a con pesar de que forma. los dos han tenido la dirección de sus compañías, entonces, y además muy exitosas. Entonces sí, es una manera, como bien lo puntualizaban, de seguir vigentes y seguir creciendo, seguir evangelizando. Entonces, pues muy bien. Ojalá. Y nosotros aprovechando, Ah, pese a no, ese muchas dolorcito gracias. incómodo, ¿no? que genera sus opiniones. Bueno, para ir cerrando y antes de entrar a la última ronda de preguntas con ustedes, quisiera enmarcar a un razonamiento que hizo un consejero independiente, también egresado de nuestro seminario, que lo invitan a participar como consejero independiente de una compañía. Y le pregunta al accionista principal en la primera reunión, ¿qué esperas de nosotros? Fue bien interesante el razonamiento porque le puntualizó que ya tenía muy claro. Le comenta que él entró al concepto más por presión de sus amigos y en el club, como Sí, como le sabe, preguntaban si ya estaba, porque sí, está de moda. Y dice, yo respondía a eso, pero ya le entendí y sé exactamente para lo que me van a apoyar. Y son 3 cosas. Dice, me van a ayudar a tener un diálogo profesional con mis directores, porque pues yo me quedé en mis tiempos, con mi experiencia, no con estudios como ustedes. Yo fui muy improvisado y todo lo fui haciendo a pulso. Entonces, pues eso me ha hecho que poco a poco pierda el diálogo con ellos y ya no les entiendo. Llega un punto en el que me agobian, literalmente me agobian. Y en esta transición en la que quiero hacer una instancia de contención para que me lo gobierne, ¿no? Que me le ponga línea a ese director, que no se vaya por la libre. Entonces, esa es la primera. La segunda es que quisiera que me ayuden a tomar decisiones, porque las tomo sobre las rodillas. Es mi estilo, sin información, sin nada, a pulso. Y cada vez siento que tienen más impacto, ¿no? Y pongo en riesgo ya no solamente mi patrimonio, el de mis hijos, ¿no? Entonces estoy arriesgando demasiado y necesito ya espejearme en las decisiones, ¿sí? Y la tercera y más importante, ya vieron, aquí están mis hijos, levántenle la mirada, acompáñenlos, decía. Yo no tuve la oportunidad que ellos tienen.
yo no tuve 3 mentores que me acompañen a contener la empresa. Yo la forjé solo. Y yo les he dicho, aprovechen a estos gallos, ¿no? Porque ellos les van a venir a levantar la mirada y van a aprender a hacerle preguntas a sus directores, ¿no? Entonces, para eso los necesito. Y fue interesante, ¿no? Porque el consejero dice, y ahí te vamos a apoyar, ¿no? Y vas a contar con nosotros en los 3 puntos. Correcto. Entonces, bueno, para cerrar, José Luis, me gustaría que nos compartas esta anécdota que te escuché y me impactó, sobre tu motivador para seguir compartiendo experiencia después de un retiro digno y la salida por la puerta grande, ¿no? De entrar a una compañía en otro nivel, ya apuntalada, ¿no? Después de haber pasado baches, ¿qué te motiva a seguir compartiendo y vigente, ¿no? En toda la problemática de otras? Bueno, mira, lo platicábamos el otro día. Yo creo que es 2 que 3 conceptos. Algunos de ellos hasta egoístas. Por ejemplo, muchas personas me advirtieron que cuando me retirara no fuera de tener la adrenalina hasta el cuello o no hacer nada, porque eso iba a ser peligroso para mi salud. Esa es una motivación puramente egoísta. Egoísta, claro. Sí. Pero hay otras que me parecen más profundas. Una de ellas tiene que ver con que la vida fue generosa con nosotros en términos de proporcionarnos la oportunidad de tener experiencias profesionales importantes. Tuvimos suerte. Y de pronto te encuentras con que esa experiencia adquirida durante más de 4 décadas, ¿qué va a suceder con ella? ¿La vas a tirar a la basura en el momento que decidas retirarte? ¿No será que esa experiencia puede ser de utilidad para que otras personas no se den tantos topes en la pared, lidiando con problemas que a ellos les parecen irresolubles y que tú ya viviste 7, 8, 10, 15 veces? Y que esta experiencia realmente siga siendo fructífera, vamos a decir, no se tire a la basura. Sobre todo ante un panorama nacional donde, ya lo comentaba antes, el tener empresas pequeñas, medianas, exitosas es extremadamente importante para el país, extremadamente importante. La tercera, y creo que fue la que se te grabó, es el asunto de que, bueno, yo te confesaba que yo vengo de una familia de una condición económica complicada. Yo soy nacido en Zacatecas. Nosotros nos vinimos a vivir a Guadalajara a resulta de una presión muy fuerte de mi madre para que nosotros pudiéramos estudiar. Por allá en aquellos rumbos la cosa no estaba muy sencilla para poder estudiar. Y resulta que yo tuve la fortuna de estar siempre becado. Yo estudié primaria con los carmelitas, secundaria con los jesuitas, después ya entré a la universidad pública, pero nunca pagué ni un 5. De hecho, cuando hice la secundaria con los jesuitas tenían en aquel entonces, no sé si todavía, un esquema muy interesante. Tenían el turno matutino a los que les cobraban una buena lana de colegiatura, sí, y con eso financiaban al turno vespertino, cuyo costo de la colegiatura mensual era 5 pesos. 5 pesos. Bueno, pues mi padre me consiguió una beca en la Secretaría de Educación Pública y yo ni los 5 pesos pagué. Al paso del tiempo, entendí llegué a la conclusión de que yo había recibido un beneficio muy importante de la sociedad y que tenía una deuda con ella. Y que esa deuda yo tenía la obligación de pagarla. Y empecé a buscar de qué manera poder hacer un pago concreto, específico y a mi alcance que generara algún tipo de beneficio y que me ayudara a abonar el pago de esa deuda, ¿no? Traté de hacerlo cuando yo dirigí empresas, buscando que estas
caminaran bien, de que fuera un reparto equitativo de la riqueza generada, no solamente accionistas, sino empleados, trabajadores, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se acercó el momento de mi retiro, dije, ¿y ahora cómo voy a pagar mi deuda? Y ahí encontré que ser consejero independiente iba a ser una manera de pagar mi deuda con la sociedad, haciendo las cosas que yo sé hacer, y que tenía una cierta esperanza de que esas experiencias transmitidas pudieran generar beneficios específicos a otras empresas y a todas las gentes, personas y familias que viven de esas empresas. Así que estoy tratando de pagar mi deuda con la sociedad. Muchísimas gracias. No, pues, ¿qué tal? Por eso la queremos compartir, porque es muy emotiva. Y volviendo contigo, Eugenio, para cerrar en este tema, también el modelo creo que está muy claro, es muy contundente, donde tenemos que respetar la línea de autoridad de la dirección general y nos exhorta que el modelo, que el consejo opere el modelo bajo el tema estratégico, ¿no? Sin embargo, pues el día a día es retador y quisiera que nos compartieras esta experiencia, ¿no? Porque de repente cuando empezamos a operar invadimos la línea de autoridad de la dirección. Sí, y tiene el truco de que existen los comités, ¿no? Sí. Entonces el consejo habilita al comité para ir a instrumentar. El chiste es no te da un gafete para que puedas presentarte 8 horas y quitar a todo mundo la operativa. Sí. Pero digamos que ese sería el mecanismo. Y tú estás pendiente, o esa es la idea, de la estrategia que te marcaba. Ahora, estamos en 2024, los últimos 5 años han pasado cosas inéditas. Sí. A la hora del COVID, pues yo creo que el que pensaba en estrategia estaba muy enfermo, ¿no? No tenía futuro, porque había que tener flujo, había que reaccionar. Sí. Entonces no había más que transformar un consejo en, regreso, un catalizador que ponía como tranquilos, Sí. aunque nunca hubiéramos vivido una situación así, pero es tranquilo, a ver qué se pueda, somos o no esenciales, qué sí podemos, qué no podemos, cómo vamos a responder, cuánta caja hay, para cuánta nómina alcanza, etc. Te vuelves hiper acompañante de la dirección general para poder seguir instrumentando, ¿no? Esto ocurre, todo, luego se viene una inflación de Dios te bendiga, porque todo se encareció brutal, y entonces todos tus modelos de márgenes, de costo, de foro, se va al lado, o tienes una inflación para acabarla de molar, un peso durísimo, ¿no? O sea, tenemos muchos años y nunca se habían dado esas cruces brutales, y en donde lo mejor de hace 5 años, hoy, te está causando pérdidas fundamentales. Sí. Pero es que hace 10 años decidimos exportar, pues era muy buena idea hace 10 años, pero ahorita crece el mercado interno porque tampoco te alcanza para nada. Entonces sí hay momentos en que te tienes que entrar a pits y arreglar el modelo táctico para esa pista que hoy, o en este ciclo, ¿no? En 2024, 2023, estamos corriendo. Y luego vuelves a hacer la campaña de las 21 carreras de Fórmula 1, Sí. ¿no? De qué tipo de chasis y todo, pero te tienes que ir adaptando al momento. Claro. Ahora, empezaste diciendo hay que respetar al director general. Es curioso. Yo diría que es la pieza fundamental y más cuidadosa de este ajedrez de consultoría, ¿no? O de consejería. Porque sin una reina completamente poderosa, forma y que sepa, no se puede. Pero hay reinas que se mueven como alfiles nada más, o como torres nada más, o que se esconden. Y entonces también hay que potenciar a ese director general y decirle, pues es que toca tirar penaltis, para adelante. Y es que vas a tener que ir a la ¿cómo se llama? Conferencia de prensa. Sí. Ese eres tú. Claro. Y otra vez, es irle dando toda la confianza de que sí es un director general. Y lo que pasa en los consejos es la plática de vestidores. No es contra ti, no es contra, es permitirnos una cosa franca de que si voy a mandar un pase, Sí. tú empiezas a correr, porque si no corres, no vamos a meter gol.
Y si yo mando un pase y tú no corres, suena como, pues, ¿qué les pasa a los dos? Sí. O sea, esto es un juego de conjunto. Pero el director general tiene sus patrones, que eso es fundamental, ¿no? Aunque el consejo es, digamos, el patrón del director general, con los que quedar bien, hay que entender que está más emparentado al director general con los patrimoniales que con los independientes, ¿no? Yo voy a estar 3 años o 4 años, los que me aguanten como consejero independiente, pero no. Entonces hay que reforzarlo, hay que permitirle y, como en muchísimas cosas, no hace daño de vez en cuando tener juntas 1 a 1 con el director general y así, ¿no? Ahí sí tienes una neta, vamos a hablar netas. Sí. Esto es un poco el protocolo del consejo, pero aquí yo estoy viendo esto, vas lento en esta onda, y a veces te quitan 18 argumentos y dices, pues esa información no la tenía, ya te entendí. Pero otras veces te dicen, bueno, pues te agradezco nomás que voy a mi tiempo, a mi ritmo. Pero yo creo que es clave, ¿no? Muy interesante. ¿Me permites agregar algo? Se me hace muy interesante lo que comenta Eugenio. Vuelta a las anécdotas, por ahí... Recuerdas que durante algunos años estuve escribiendo en tu revista y alguna vez escribí sobre el director general y el artículo se me ocurrió bautizarlo como la silla solitaria. Sí. Y yo relataba pues que a la luz de un grupo de personas que operan una empresa, cuando van a la oficina del director general, primero le van a transmitir un problema que no saben cómo resolver. Sí. Pero que tienen la total confianza de que esa persona va a entender el problema, va a encontrar la solución rápida y además esa solución va a ser muy sencilla de implementar y muy acorde a las expectativas de quien va a proponer el problema, ¿no? Sí. Y porque es la persona a la que se puede recurrir y que me va a sacar de mis apuros. Sí. Y yo les decía que el director general recibe a la persona, escucha, pero voltea y atrás solamente tiene la pared, no tiene a quién preguntarle, ¿no? Ese tipo de cosas que a nosotros ya nos tocó vivirlas muchos años, hay que tenerlas en cuenta a la hora que tú interactúas con ese director general, que tiene mucho relacionado con lo que acaba de decir Eugenio. Yo también he tenido la costumbre de tener reuniones cara a cara con el director general e incluso, que también me ha dado resultado, tener reuniones con el presidente del consejo y con el director general, nada más los 3. Para sacar ese tipo de cuestiones, a veces de controversias y demás, y tratar de sustentar la opinión objetiva que tú pretendes dar. Sí. Que tiene que ser muy responsable. ¿Por qué? Porque el señor con el que estás hablando, está sentado en la silla solitaria. Sí. Y necesita ese apoyo, ¿eh? Y complementando más, hay que encontrar grupos de apoyo. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era, muchos directores de diferentes empresas, tratábamos de cenar una vez cada 2 o 3 meses y decir lo que se te ocurriera. A veces entre competidores, ¿sí? Pero era, con nadie te puedes relajar. O sea, hasta si vas a jugar un tenis, a veces que te dejan ganar y dices, no, güey, o sea, juegas 10 veces mejor que yo, pero no dejas de ser el director general con tu grupo. En cambio, entre pares, pues es esa fraternidad de la prepa, claro. ¿Verdad? Aunque no sean tus mejores amigos, pero ventilas muchas cosas ya. Y la otra que tal vez no tocamos aquí es, hay que convencerlos que hagan asociación. Sí. O sea, la empresa per se no va a lograr nada si no junta a empresas como ella, si no se afilia, si no compete su responsabilidad empresarial dentro de las cámaras que ya existen, las formas, y esa es nuestra representatividad, porque eso sí, tenemos una independencia tan grande, que no hacemos nuestro músculo, ¿no? Sí. Yo creo que esa, así como qué es lo que nos falta, es darnos cuenta de la capacidad que tuviéramos y como gremios, con intereses, ¿no? Los transportistas lo hacen, las empresas, las industrias, pero nos hace falta mucho más para que podamos hacer política industrial, para que podamos forzar ciertas concesiones de ISR o de IVA o lo que fuera, porque si no tú vas a tocarle la puerta a la señora Buenrostro o al SAT, y pues saque ticket, ¿no? Pero como empresa, como gremio, y eso también hay que meter esa gusanita en los consejos
Sí. para que le invierten a su talento, que entre a esas asociaciones Sí. con lo que sea. Y claro que es pro bono, ¿no? Las juntas de los gremios son Claro. después de las 6 de la tarde, Sí, sí, sí. sales 9:30 de la noche, ¿verdad? Pero si no tienes forma de jalar y de echarte para adelante. Yo De creo que es acuerdo. lo siguiente. Desde Sí, los tiempos, exacto. Eugenio, donde estábamos en la Asociación de Industriales del Salto, Sí. ¿te acuerdas? Exacto. Tiempos aquellos. Sí. Muy bien. Pues señores, no me resta más que agradecerles en dos sentidos. El primero es con el instituto porque pues desde su fundación hace más de 15 años. Mira, Ya, pues lleva su esencia porque desde entonces están presentes y les decía hace un rato, nos estresan y nos retan, pero creo que es parte del concepto, el retarnos y el pensar diferente y el ver más allá, ¿no? de lo que tenemos enfrente. Entonces, en ese sentido, este primer agradecimiento, y en el segundo, por tener tan claro este compromiso con los empresarios de apoyarlos en el crecimiento y desarrollo económico y social de las empresas, ¿no? Entonces, pues gracias a los dos y es un honor tenerlos. No, es un placer estar compartiendo con ustedes y que nos invites. Muchas gracias. igualmente, Gracias. muchas gracias a ambos. Gracias.